Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó un proyecto de reforma al artículo 3º constitucional que tiene el objetivo de elevar el nivel educativo del país. El secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet, aseguró que la evaluación de maestros será obligatoria y advirtió que habrá consecuencias jurídicas para quien la rechace. Dijo que la evaluación ya no estará sujeta a caprichos o intereses particulares y que tampoco habrá negociación o pacto para examinar a los profesores. Ernesto Cervera, Macario Esquetino, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues independientemente de este asunto de la reforma educativa planteada ayer, queda claro que el mensaje lanzado por el gobierno de Peña Nieto a la maestra Elbester Gordillo es muy claro. Emilio Choyfet, ya lo decíamos la semana pasada, secretario de Educación Pública, alguien que tiene la misión clara de controlar a la maestra Elbester. Segundo, el propio ISSSTE, que le fue quitado como posición a la propia Elbester Gordillo, ahí en la figura de Lerdo de Tejada, de Sebastián Lerdo de Tejada. Y ahora esta propuesta de reforma incluso constitucional, hecha con el apoyo de los partidos de oposición PAN-PRD, y en donde cuando se plantea una reforma educativa se hace a un lado al sindicato, por lo menos en términos de la presencia política. Efectivamente, faltó mencionar el nombramiento en la Subsecretaría de Educación Básica de Alba Martínez Olivé, que le quita un lugar que había tenido pues el yerno de la maestra Elbester, y ya el mismo día de ayer se canceló uno de los programas que habían estado impulsando desde esa subsecretaría, una muestra clara de que esto pues se queda atrás y van a moverse en una dirección distinta. La reforma constitucional que se plantea tiene fundamentalmente dos objetivos. Uno es la construcción de una carrera magisterial en forma. Desde la Constitución se establece que habrá un procedimiento, lo cual implica que ese procedimiento va a aparecer en una ley secundaria y ya no va a ser una cuestión pues simplemente de circulares o acuerdos, sino una ley que va a decir cuál va a ser el servicio magisterial de carrera. Y por otra parte, también dentro de este mismo artículo 3º constitucional se crea el Instituto Nacional de Evaluación, ahora se llama de la Educación, no de Evaluación Educativa, es el mismo, pero se crea ya constitucionalmente, lo cual le da pues un rango autónomo equivalente pues al que tiene el Banco de México o INEGI o el IFE o la Comisión de Derechos Humanos. Es un rango muy elevado, más que las comisiones de Estado, más que la Comisión Federal de Competencia o que la Comisión de Telecomunicaciones, y esto pues le quita al magisterio la queja que han estado ellos usando o la excusa que han estado usando, que es que pues no se les evalúa bien, que el que evalúa es el patrón y que les hacen trampa. Pues ahora va a ser un organismo autónomo el que evalúe, y como decías al inicio, pues esto significa que no va a haber excusas tan fáciles, ¿no? Dos puntos fundamentales, yo creo que muy importantes al margen de los aspectos políticos, de hacer a un lado a Elbester Gordillo y al magisterio en su conjunto. Uno, esta capacidad de evaluar, pues es fundamental, es dar un brinco realmente a ver en dónde están nuestras grandes fallas. Todo el mundo sabe que está evidentemente en la parte de los maestros y su formación, pero lo que no se mide, pues no se puede evaluar, y lo que no se evalúa, pues no se puede mejorar. Sin duda alguna esto va a ser un gran impulso para mejorar paulatinamente la formación. De la noche a la mañana no van a ser mejores los profesores, nada más porque se les evalúe y se sepa, pero saber de dónde partimos para ver a dónde queremos llegar va a ser un punto fundamental para mejorar. Y dos, yo creo que el impacto de la educación para el crecimiento del país y para mejorar la productividad tampoco es algo que se va a dar de la noche a la mañana, pero se está dando un paso correcto en ese contexto. Hay dos reformas estructurales que eran evidentes en este país desde hace mucho tiempo para mejorar la capacidad de crecimiento del país en el largo plazo: la educativa y la de salud. Y bueno, evidentemente se está dando un primer paso en ese sentido. Le podrá aumentar entre medio punto y 1 punto porcentual el crecimiento al país de los siguientes 5 años para adelante, cuando salga una primera generación de mexicanos que evidentemente estén bajo la perspectiva y bajo el mandato pues, de profesores que sean evaluados permanentemente, que tengan esta capacidad de mejorar en el tiempo, y medio puntito porcentual en el PIB sobre la base ya no de un 3% o 2.9, sino de 4, sin duda alguna nos pone en una mucho mejor perspectiva hacia adelante. Ahora, en este sentido, creo que esto ya está pasando, es decir, esta medida que está tomando ahora el gobierno se suma a las que ya se habían tomado en gobiernos previos, porque el primer gobierno que pues toma una decisión con respecto a
educación porque tiene información externa es el de Vicente Fox. Cuando hay pues la primera vez que se presenta la prueba PISA formalmente, que es 2003, los datos salen en 2004, y es cuando nos enteramos que éramos unos burros, ¿no? Y ahí empiezan los cambios y empieza la prueba enlace y en toda la secuencia esta. Bueno, no burros, nada más nos enseñaban mal. Salíamos mal evaluados. Sí. Ha mejorado mucho las cosas en los últimos años. Si uno ve los resultados de prueba enlace en matemáticas al terminar tercero de secundaria, en los últimos 5 años pasamos de tener 5,000 jóvenes en nivel de excelencia en matemáticas a tener ahora 75,000. Hemos multiplicado por 15 esto simplemente con la medición, como dice Ernesto. Sí. Una vez que los profesores se dan cuenta que no estaban saliendo bien sus niños, varios de ellos han hecho esfuerzos, se modificó la secundaria, se hizo también una reforma curricular en primaria. Entonces hay varios avances, no es nada más esta reforma. Esta reforma se suma a esos avances y creo que en el camino correcto, eso sí. Ahora, lo que también queda claro en este esfuerzo es que la estrategia política utilizada tiene que ver con esta incorporación de las otras fuerzas políticas. Para poder, de una o de otra forma, modificar la Constitución, requieren de la presencia de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. ¿Por qué están participando? Bueno, quizá el PRD, porque Jesús Zambrano requiere internamente también demostrar que él es el presidente del partido y está dispuesto a ello. Veremos qué pasa ahí, porque hay que recordar que dentro del PRD hay fuerzas que estarían muy ligadas al sector más radical, ni siquiera del CENTE, del sindicato, sino de la coordinadora. En Acción Nacional, bueno, pues habrá esta idea de que nosotros siempre quisimos llevar esto adelante, pero no tuvimos la fuerza suficiente para instrumentarlo. Pero armar una reforma constitucional implica definitivamente restarle desde la cabeza, desde el aparato jurídico, la fuerza importante que el sindicato tenía, no en las cuestiones laborales, sino en la intervención directa en el manejo específico de los propios proyectos educativos. Y aquí viene esta parte en donde lo que le están diciendo es: los que te van a evaluar no vamos a ser nosotros, sino se va a establecer un ente autónomo ante el cual tu profesorado no vas a poder impugnar, porque se trata del propio gobierno despidiéndote o instrumentando políticas destinadas a hacerte a un lado como profesor. No, yo creo que es una jugada política extraordinaria meter a todas las fuerzas políticas en esto. Se había programado así desde el famoso pacto, pero yo te diría, los obliga a tomar una de dos posiciones: o te radicalizas y empiezas a hacer parones, y empiezas a hacer una cosa pues horrorosa, te evidencias ante la sociedad, o lo aceptas y lo abrazas y lo tomas en serio. Esas dos posiciones pues ponen al sindicato de trabajadores de la educación en un flanco realmente pues de debilidad política frente a lo que venía observando pues durante los últimos 70 años, en donde francamente se hacía pues lo que ellos querían, en materia precisamente de esta parte de evaluación. ¿Con qué cara le va a decir a la sociedad no queremos evaluarnos si de todas las fuerzas políticas del país hoy están diciendo no solamente te vamos a evaluar, es tu obligación, sino además lo va a hacer una tercería? Simplemente lo deja desarmado. Pero la misma Elba Ester había dicho que ellos no se negaban a evaluarse, que el problema es que los evaluaban desde el gobierno y que era el patrón. Es decir, esto lo que hace es quitarle la excusa, esa es la virtud que tiene, porque eso le va a permitir al gobierno pues tener un organismo autónomo que es el que va a hacer la evaluación y quitar las quejas. Pero aquí otra vez la parte más complicada va a ser la coordinadora. Es decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la disidencia dentro del sindicato. Es la radicalización. Y controla Michoacán, Oaxaca, Guerrero, una parte del Estado de México, una parte del DF, una parte en Tabasco, y son verdaderamente violentos. Ellos sí no quieren evaluarse, no han permitido que se presenten exámenes. Ahí va a ser un poquito más complicado. Yo creo que también hacia allá va un poco la amenaza del secretario Choifet cuando dice va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias legales. Ahora, no se acaban todos los problemas. La verdad de las cosas es que queda todavía un sinnúmero de cosas que hacer en materia educativa y no se va a resolver todo nada más por evaluar a los maestros. Hay que invertir una buena cantidad todavía de dinero importantísima en mejorar los materiales, mejorar las instalaciones, pero yo creo que también hay que ser muy inteligente en torno a cómo se genera esta nueva infraestructura educativa. De aquí para adelante ya no se van a requerir tantas primarias, la demografía del país es completamente diferente y sí se van a requerir muchísimas más secundarias y preparatorias y
carreras técnicas. Pero es que el problema fundamental es que ni siquiera sabes lo que requieres. Bueno, si pues, no pudiste en un momento determinado ni contabilizar cuántos maestros quieres. Recuerdo en ese documental que donde pues, la propia maestra Elvester le dice a Carlos Loret de Mola, pues no decimos cuántos maestros somos porque por estrategia. No por estrategia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ayer cuando hablan de rescatar la rectoría del Estado sobre la educación, es algo verdaderamente increíble pensar que el Estado mexicano, que tiene el control supuestamente de la educación pública, pues no lo tiene. Bueno, viene en la reforma, ¿eh? Dentro de la construcción del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación viene un sistema de estadística educativa que no existe. Entonces, en un transitorio en la reforma se establece que INEGI va a decirnos cuántas escuelas hay, dónde están, quiénes van en ellas, dónde están los profesores y cuántos son y demás. Y entonces ya nos vamos a enterar de esto que dices, para entonces hacer, como bien dice Ernesto, pues la decisión de dónde hay que construir y dónde no. Mucha gente tiene la creencia de que las escuelas son, pues están cayendo a pedazos y demás. Existen algunas, como siempre, es un mundo de escuelas, pero la inmensa mayoría no están así. La inmensa mayoría de las escuelas están en condiciones razonables. Ese no es el problema, pero ahora que se haga el censo vamos a ver exactamente en dónde están y cómo están para ver qué se puede hacer. Y una vez que cuentes con esa información, entonces sí ya te puedes pasar a la parte estratégica, a montarle otro tipo de información. Si ya sabes cuántas escuelas hay, dónde están los alumnos, cuántos profesores tienes, y lo empiezas a cruzar con la prueba enlace y qué calificaciones se sacan, puedes empezar a diseñar estrategias. ¿Por qué se sacan esas calificaciones? ¿Cómo salieron los profesores evaluados? Esta parte de la utilización de números masivos ha estado olvidada en un sector que es fundamental, que es la parte educativa. Definir a partir de eso, con números reales, con números fidedignos, las políticas educativas es lo que verdaderamente nos va a hacer dar un salto. La conexión de enlace con alumnos, profesores y escuelas sí existe, ya existe, y eso es lo que ha servido para que vayan avanzando. Pero montar la parte de los profesores. Existe. El problema es que no sabes cuántos profesores hay, sabes los que tienen grupo que presentó enlace. Pero aquellos que no tienen grupo y no presentó enlace, no sabemos cuántos son, y esa es la parte grave del asunto, porque pues depende, algunos periódicos hablan de varios miles o decenas de miles, pero no tenemos idea cuántos son. El problema del dinero en la educación en México creo que es también un problema de reordenamiento de los recursos, porque en términos de la relación entre educación y Producto Interno Bruto hemos crecido bastante en una forma... No lo necesario, por supuesto, pero sí importante, y sin embargo el resultado no está en proporción directa a lo invertido. Y esto básicamente porque una buena cantidad de dinero que se invierte se desperdicia, se pierde. La estructura como está hecha es una estructura todavía pues basada en un viejo modelo en donde de lo que se trata es de mantener funcionando a un esquema que permite pasar. Ahora sí que como el viejo lema de ahí un profesor que decía, yo los paso, que la vida los seleccione, ya por eso no da clases. Haces bien. Ahí está, ya no da clases. Bueno, no funciona. No funciona. No, y la verdad, yo creo que el énfasis es correcto. Más allá de ir sobre la cantidad, tenemos que ir sobre la calidad. Efectivamente, si uno ve la escolaridad promedio de la fuerza laboral mexicana, pues es 7.5, casi 8, que es segundo de secundaria. Si toma uno a los muchachos menores de 30 años, ya le estamos pegando a segundo de prepa, casi terminar la prepa completa. Estamos hablando de un país completamente diferente, pero eso no nos dice nada de la calidad. Tenemos que trabajar fuertemente, no en aumentar el número de años, sino en que esos años efectivamente se traduzcan en un mejor entendimiento de todo lo que se requiere para el mercado laboral, de las matemáticas, de la lectoescritura, de una serie de factores que te preparan para eso que acabas de decir, para la vida. Y es que luego las cifras que se usan son muy extrañas. Durante mucho tiempo se decía que en Naciones Unidas hablaba de que había que gastar 6% del PIB. Ese número, quién sabe dónde salió, es muy arbitrario. Ya lo gastamos en México, de hecho, son 5 puntos que gasta el gobierno y 1 que va de iniciativa privada, son 6 puntos. La mayor parte del gasto en educación en México se va en sueldos y salarios, eso es una diferencia contra otros países de la OCDE, porque en México los salarios de los profesores son muy altos comparado con el ingreso promedio nacional, no comparado con lo que gana un profesor en Finlandia, pero sí comparado con otras actividades en México equivalentes.
esto es una cosa que tampoco les gusta escuchar, pero viene de la misma fuente de los exámenes que hace la prueba PISA de OCDE. Ahí viene esta información y nos permite analizar con mucho detalle. Es decir, sobre educación hay gran cantidad de información que podemos utilizar para tomar mejores decisiones. Por ejemplo, ya todos los niños están pasando por primaria y secundaria y nuestro problema está en educación media superior, donde el problema parece ser de calidad, de educación anterior y no un problema de dinero. Es decir, hay varias cosas que hay que trabajar al respecto, pero el camino yo creo es el correcto. Yo creo que rápidamente el problema es de tiempo, porque si tú vas a echar a andar esto de manera muy lenta, porque bueno, la temporalidad en educación está... 6 años no te dan. No te dan. Y, para que se vea reflejado lo realmente. Rápido, lo que necesitas ahora para poder entrar en esquemas de competitividad con otros países es acelerar esto rápidamente, ¿no? Pues sí, pero si ya empezaron, eso es ganancia, mano. Sin duda alguna. Es ganancia. Bueno, eso está. Vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con el nuevo secretario del Trabajo del gobierno capitalino, el ex senador Carlos Navarrete. Esto es Dinero y Poder. El miércoles 5 de diciembre entró en funciones el nuevo gobierno del Distrito Federal encabezado por Miguel Ángel Mancera. Entre los funcionarios nombrados está Carlos Navarrete, quien es el secretario del Trabajo y Fomento al Empleo. El ex senador dijo que mantendrá una coordinación permanente con autoridades federales para garantizar que las políticas en la materia generen estabilidad laboral para los capitalinos. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Carlos Navarrete, secretario del Trabajo. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ahora, secretario del Trabajo. Carlos, ¿qué hace un secretario del Trabajo del Distrito Federal? Bueno, pues tiene muchas actividades, Serra, sin duda alguna. Antes que nada debo decirte que para mí es un reto muy importante esta nueva responsabilidad. Yo tengo una trayectoria fundamentalmente legislativa, partidaria, política, y creo que me hacía falta a mí, como profesional de la política, entrar a un cargo ejecutivo, y creo que puedo ayudar a la ciudad y al jefe de gobierno en una materia que no es menor. Primero, una definición. Estoy convencido que la mejor política social que un gobierno puede aplicar es la del empleo. Los programas sociales son temporales y son emergentes, pero no arreglan de fondo el tema. Cuando un trabajador, cuando un ciudadano, cuando un ser humano tiene ingreso, tiene empleo, tiene posibilidad de ascenso, de capacitación, de seguridad social, las cosas son diferentes. Y aquí en esta ciudad hay millones de trabajadores en todos los sentidos que requieren que el gobierno de la ciudad atiende el tema del empleo, de la ocupación, del salario, de la procuración de justicia en materia laboral. Es decir, hay mucho trabajo que hacer. Ahora, cuando entras en funciones como secretario del Trabajo, tu primer vínculo es ¿con quiénes? ¿Con organismos sindicales del Distrito Federal? Con estos sectores, creo que uno de los problemas fundamentales aquí en la capital es esta idea del trabajo informal, que en muchas áreas es dominante precisamente por esta situación pues de falta de incentivos para un empleo formal o para la generación de empleo formal en la capital. Sí, tiene razón. Bueno, nuestro principal interlocutor en materia laboral son los trabajadores y sus organizaciones. Pero yo también he dicho siempre, y no es una idea mía, es de los socialdemócratas europeos, que cuando se habla de empleo hay que hablar de empleadores. Si no, la ecuación no está completa. El gobierno no es el que crea el empleo. El empleo lo generan los inversionistas, los empresarios, los comerciantes, los prestadores de servicio. Es el sector privado. ¿Qué le corresponde al gobierno? Crear las condiciones de un clima social adecuado para que empleadores y empleados se encuentren. Segundo, que podamos mejorar la calidad del empleo. Lo que la OIT le llama el empleo decente. ¿Qué es un empleo decente? Un empleo que tenga un ingreso suficiente, un empleo que permita el ascenso laboral, que permita la capacitación, que tenga seguridad social garantizada. Eso se requiere en la ciudad. Ahora bien, nosotros tenemos 4.200.000 trabajadores en la Ciudad de México. No es menor. Claro, uno está en el empleo formal, otro en el autoempleo y una buena parte en el empleo informal. Estoy revisando las cifras. 1.200.000 personas trabajan en el empleo informal en la Ciudad de México. Y claro que se notan, ¿verdad? Por las calles. Ahora bien, ¿cómo se le puede pedir a alguien que esté en el empleo informal que deje un ingreso de 300 o 400 pesos diarios, aunque trabaje 14 o 15 horas, si el empleo que le ofrecen es de 62 pesos diarios? Entonces, por más que le digas, oye, acá hay empleo informal, cambia, entonces, dame garantías, dame mejor salario y yo podría cambiarme. Entonces, es un gran reto, porque los empleadores de la Ciudad de México
que por cierto son más micro y pequeñas y medianas empresas, son las que dan la mayor parte de empleo, no las grandes, entre otras razones porque están tecnificadas, no requieren gran mano de obra. Pero las micro pequeñas empresas dan una buena cantidad de empleo. Entonces hay que hacer un esfuerzo de mejorar la calidad de las plazas que se ofertan, el ingreso por supuesto, y también intentar que el empleo informal pueda formalizarse, aunque ahí no soy, que dirá, muy ambicioso al respecto. El empleo informal es un fenómeno de la economía del mundo, y en México y en la Ciudad de México evidentemente. Secretario, una de las grandes problemáticas es que la Ciudad de México tiene precisamente una de la fuerza laboral con mayor escolaridad de todo el país. Sin duda alguna hay un nivel de preparación muy por encima del resto de las entidades federativas. Y al mismo tiempo eso incide en que las tasas de desempleo abierta no solamente sean altas, sino muy prolongadas, porque normalmente una gente que tiene una escolaridad promedio alta está dispuesto a esperar una cantidad de tiempo importante precisamente para encontrar otro trabajo. ¿Hay algo que tengan pensado para abatir este problema, para incidir directamente en este nivel de calificación y tasa de desempleo abierta superior al promedio nacional? Sí, tiene razón. Ahora tenemos un fenómeno en la ciudad que tenemos que buscar la salida. Hay empleadores que requieren cierto tipo de mano de obra y no la encuentran. Y hay gente que quiere trabajo y no encuentra empleo porque sus capacidades, incluso sus estudios, no corresponden con la necesidad de los empleadores. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Encontrar los dos factores. Yo no tengo ningún problema de ningún tipo, ni ideológico ni político. No tengo esos viejos cartabones que impidan que los empleadores le pidan a la Secretaría del Trabajo qué tipo de características de mano de obra requieren. Y que por lo tanto la capacitación que le demos a los trabajadores que tienen cierto nivel escolar no sea para todo, sino sea específicamente para lo que los empleadores requieren. Entonces hay que hacer un menú de oferta laboral para que los que tienen escolaridad puedan tener acceso a empleos mejor pagados. Ese es un reto importante. La otra vinculación, secretario, tiene que ver con la oferta, pero de la educativa, precisamente para empezar a perfilar aquellas cosas que necesitan las empresas desde la educación, no nada más de los que ya están en el mercado laboral. ¿Hay algo que estén ustedes pensando para vincular pues, a los grandes centros de enseñanza con las empresas? Es una vinculación indispensable. Ahora, yo tengo la impresión, pero no quiero ser categórico porque quiero informarme más, que tenemos un desfase sobre los planes educativos respecto a la vida laboral diaria. ¿Por qué encontramos a profesionistas de choferes? ¿Por qué encontramos a muchachos con bachillerato lavando carros? Y a las empresas al mismo tiempo desesperadas por encontrar torneros. Y encontrar torneros o encontrar muchachos que sepan tecnología o que puedan hacer estados de cuenta, que pueden tener empaquetamiento. O sea, hay un desencuentro en esta materia. Tenemos que cerrar la brecha. Y yo no encuentro otra salida mejor que la capacitación dirigida con los empleadores acordados y con nosotros en una coordinación permanente. Yo creo que la capacitación además debe ser un esfuerzo común de empleadores y de gobierno. No capacitemos simplemente por capacitar, capacitemos para algo en específico. Te pongo un ejemplo. Hay una gran demanda de costureras. El propio gobierno de la ciudad está haciendo 2 millones de uniformes escolares al año. Y hay una gran capacidad de mujeres costureras en la ciudad que podríamos empalmar. Capacitemos a las mujeres para que hagan ese trabajo. O el tema del empaquetamiento. Ahora ya hay un empaquetamiento especializado. Ya no es asunto de meter cosas en una caja y ya. Ahora hay que ponerle etiquetas, arreglarlo de tal manera, hacerlo presentable para el mercado. Eso requiere capacitación. Ahora, los centros de estudio. Hay que meternos con ellos a hacer un esfuerzo extraordinario de vincular el tema educativo con el tema del empleo. No me toca a mí porque no soy secretario de Educación y además la ciudad tiene una situación muy específica. Nosotros no dirigimos la educación integralmente. Es un asunto federal. Pero se requieren 2 para bailar tango, secretario. Pero te adelanto una cosa. El jefe de gobierno ha mandado un mensaje muy claro de que inicia una nueva relación con el gobierno de la República. Por eso el contacto con el presidente Peña Nieto, por eso el contacto que nosotros tendremos y vamos a empezar a iniciar a tener contacto con los secretarios del gabinete. Yo adelanto mi inminente reunión con Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, para que unifiquemos y enlacemos los programas federales con los programas del gobierno de la ciudad. En todos los aspectos hay que hacerlo. Yo confío en que en esta nueva etapa la ciudad tenga las inversiones,
las aportaciones que requiere un conglomerado de 8,5 millones de habitantes. La Ciudad de México requiere ser atendida también por el gobierno federal. Y ahí los secretarios vamos a tener que jugar un papel importante. Carlos, decías muy bien que quien genera los empleos es el empleador, no el gobierno. El gobierno tiene que ayudar a que esto ocurra con mayor eficiencia. Y para eso hay dos caminos, uno es promover y otro es no estorbar, ¿no? Y en la parte de promoción me imagino que habrá mucha coordinación con el secretario Chertorivsky en Desarrollo Económico y demás aquí en la ciudad. Y en la parte de no estorbar, pues se necesita un esfuerzo grande para que haya menos trámites, que sea más fácil hacer las cosas. La mayor parte de los problemas de trámites que tenemos en este país ya no son federales, son locales. Y dentro también de estos trámites estorbosos tenemos una ley federal del trabajo bastante mala, pero que ahora ya tiene una reforma. ¿Cómo implementar esta nueva visión de la reforma laboral? ¿Cómo hacer menos trámites? ¿Cómo hacer más eficiente esto aquí? Cuando uno habla de empleadores hay que hablar de su circunstancia concreta, de cuál es la demanda que requieren los empleadores respecto a la contratación de trabajadores, pero también respecto a sus gestiones, sus trámites, sus pagos, todo lo que tienen que hacer. Por cierto, adelanto y me da mucho gusto que con Salomón Chertorivsky, secretario de Desarrollo Económico, vamos a trabajar muy cercanamente. Mañana empezamos, por cierto, mañana miércoles, tenemos el primer contacto juntos con todos los organismos empresariales de la ciudad. ¿Por qué? Porque a él le toca todo el tema de la inversión y un gran programa, a mí me toca todo el tema del empleo, pero están vinculados directamente. Claro. Si nosotros le ponemos trabas, obstáculos a los empleadores, dificultamos la creación de empleo. Entonces necesitamos apertura de negocios, trámites en línea, trámites a la palabra, es decir, facilitar la apertura de empleos y de negocios. Cuando alguien quiere abrir desde una carnicería o una tintorería o un negocio de empaquetamiento, cualquier negocio importante, pequeño pero importante para ellos, y tiene que hacer uno y otro trámite y un pago y una autorización y una verificación, se desanima cualquiera. Sí. Yo lo que quiero hacer es tener 5 trabajadores aquí, entonces hay que facilitar las cosas. El gobierno tiene que desburocratizar su relación con los empleadores. Por otro lado, lo adelanto también, yo soy un hombre de izquierda, no puedo ignorar que un gobierno progresista tiene que proteger a los trabajadores, garantizar sus derechos, garantizar que tengan un empleo digno, que no haya escamoteo de salarios, de prestaciones. Ahí tenemos un temita que son las empresas outsourcing, que tenemos que revisar. Y ahí la reforma laboral, ¿cómo la ves en términos precisamente de las outsourcing? Porque a esas mismas empresas no les gustó mucho cómo quedó la reforma. No les gustó mucho porque se está penalizando el ocultamiento de datos y elevación fiscal. Te pongo un ejemplo y quiero ser muy práctico. La señora que limpia mi oficina, que yo en la mañana cuando llego la he visto diario con su trapeador y su escoba, es una señora de 60 años de edad. Ayer le pregunté, a ver, venga, ¿usted qué trabajo hace aquí? Pues hago eso. ¿Quién la contrata? Una empresa. ¿Cuánto cobra al mes? El salario mínimo, 62 pesos diarios. Le pregunto a mi administrador, ¿cuánto nos cuesta el servicio de mi oficina al mes? 4,500 pesos. Fíjate. Es decir, a esa señora le pagan 1,200 pesos al mes y solamente le dan una cubeta con agua, un trapeador, una cubeta y un sacudidor. Y la empresa me cobra a mí como secretario del trabajo 4,500 pesos. Digo, hay que hacer algo ahí, ¿no? Yo prefiero una cooperativa de trabajadores de limpieza que tenga el contrato de la Secretaría del Trabajo y que me haga el trabajo y que cobren 4,500 ellas, no una empresa, que además ni siquiera está pagando impuestos. Entonces esos temas vamos a tener que tocarlos muy específicamente. Y la ciudad está llena de empresas outsourcing, incluyendo gobierno federal y gobierno de la ciudad. Carlos, en ese sentido, cuando Miguel Ángel Mancera arma su gabinete, parece ser que en esta ocasión, más que un reparto de cuotas dentro de la izquierda, fue un gobierno o un gabinete establecido a partir de consideraciones muy prácticas, muy prácticas, en donde se dejó afuera, quizá tú eres, digamos, de los pocos políticos identificados, nueva izquierda. Esto es un gobierno atípico dentro de la izquierda mexicana. Yo creo que hay que dar la bienvenida, Ezra. A ver, Miguel Ángel Mancera fue un candidato muy exitoso. Que tampoco era miembro del PRD. Que tampoco es miembro del PRD. Y obtuvo una confianza de sectores que nunca habían votado por la izquierda en la capital.
Digo, sacar 63% de votos en una ciudad de esta naturaleza quiere decir que sectores que votaban por el PRI o por el PAN en otras ocasiones confiaron en él. Por lo tanto, hay una expectativa de un gobierno eficiente, de un gobierno con capacidad técnica, con resultados muy específicos. Y entonces tuvo una gran libertad para armar un gabinete bastante equilibrado, de gente de muy buen nivel, de gente muy reconocida. Y yo te adelanto una cosa, yo no me asumo como una cuota partidaria. Yo me asumo como una persona que quiere ayudar a la ciudad, que así lo platiqué con el jefe de gobierno, para que en el lugar donde él considerara que yo podía ayudar a la ciudad, pudiera colocarme. Y le agradezco enormemente que haya sido en esta secretaría, que tiene retos mayúsculos, y impulsar, proteger el empleo de más de 4 millones de gentes, hombre, es una responsabilidad que pesa, pero más que me entusiasma, sin duda alguna, ¿no? Las tribus perredistas en la capital no le harán la vida de cuadritos. Yo confío que no. Me parece que la legitimidad del doctor Mancera como jefe de gobierno está a prueba de fuego, que los ciudadanos le dieron la confianza, y aquí no hay que olvidar, en el régimen constitucional mexicano, el titular del poder del jefe de gobierno es una persona, ¿eh? En él se deposita el voto y la responsabilidad, y él determina con quién gobierna. Incluso aquellos que pues están más ligados a Morena que al PRD. Mira, abrió el abanico para gente del más diverso tipo, y yo tengo la siguiente impresión: midió características, capacidades, trayectoria, y va a medir a todo mundo que nos invitó en función de sus resultados. Pero que es lo más importante. El gobierno de la ciudad, ¿con quién tiene su principal compromiso? Con los habitantes de la ciudad, ¿eh? Hayan votado por el PRD, por el PAN, por el PRI, o no hayan votado. Esa es una nueva característica, no es un gobierno de origen partidario para un sector de la población, sino para todos. Hay que darle atención a todos. Carlos Navarrete, secretario del Trabajo, muchísimas gracias. Enorme gusto de saludarlos aquí. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda presentó la propuesta de proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2013. En él prevé un crecimiento económico de 3.5%, una inflación del 3%, precio de petróleo de exportación $84.90. El secretario Luis Videgaray aseguró que este es un paquete que pretende sentar las bases para un crecimiento sostenido y vigoroso de la economía mexicana. Dicen muchos, presupuesto inercial. Otros dicen, bueno, hay ahí mecanismos que pueden abrir, digamos, la puerta para una reorientación del gasto. Los distintos programas que ha planteado Enrique Peña Nieto para tratar de darle un nuevo giro al gobierno, al nuevo gobierno, dicen pueden ser financiables con este mismo presupuesto. Yo creo que estaría también sentando las bases para lo que en un momento determinado podría llegar a ser esta reforma fiscal, porque de una o de otra manera hablar de déficit cero también implica necesariamente, bueno, pues el contraer el gasto de una u otra manera, independientemente de las reducciones en el gasto corriente. Sí, sin duda alguna, Ezra, ahí hay un primer mensaje muy importante, es decir, sí vamos a tener de salida un déficit cero, no incluyendo desde luego la parte de la inversión de Pemex. Eso quiere decir bajar el déficit total del sector público de acuerdo con este paquete fiscal de 2,5% del PIB a 2% del PIB. Le están tumbando medio puntito porcentual, que sin duda alguna es importante en términos de gasto. Pero yo te diría, aquí es en donde se ve efectivamente qué tan reducidos son los márgenes de maniobra del gobierno entrante. Y desde luego, qué tan reducidos son los márgenes de las secretarias de Hacienda que hemos tenido durante los últimos 12 años. Somos un país que genera solamente 22 puntos del PIB de ingresos fiscales con todo y petróleo. Para este año se está planteando un presupuesto que te genera 21.7, menos todavía de lo que hemos venido acarreando en el transcurso del tiempo. Mientras no hagamos una reforma fiscal, y yo creo que esta es la principal contribución de un paquete de esta naturaleza, es abrirnos los ojos a decir, si no cambiamos eso, difícilmente vamos a poder proponer otra cosa. Vamos a ser responsables con lo que tenemos, y ese es un segundo mensaje bueno, decir no vamos a despilfarrar, no vamos a hacer absolutamente nada. Están mandando un mensaje de austeridad por el lado del gasto y de hacer lo que se puede con lo que se tiene. Yo lo primero que creo que hay que aclarar es que eso de déficit cero no es cierto.
y lo habíamos dicho aquí la semana pasada, no había forma de moverse a déficit cero si hacemos la cuenta como se hace tradicional, de hecho así se llama déficit tradicional. Lo que se está haciendo desde el 2008 es que se modificó la forma de calcular el déficit, se inventó un déficit nuevo que se llama déficit sin la inversión de Pemex, para entonces pues poder tener algo parecido a cero ahí, pero moverte a un déficit de 2,5, 3 puntos del PIB, en esta ocasión un poquito menos que eso. 2%. Sí, de cualquier manera es una cantidad importante, es decir, cada año estamos contratando deuda para financiar eso, son 2 puntos por año, que en el transcurso de 4 años, como ha sido un poquito más de eso, son 10 puntos y 2 de este año, o sea, sí necesitamos resolver eso y eso no se resuelve en esta ocasión, es un presupuesto muy parecido a todo lo anterior, para que los amigos del auditorio lo puedan imaginar fácilmente, son casi 4 billones de pesos, 3,9 billones, de esos 1 billón va para paraestatales, Pemex, Comisión, Seguro, ISSSTE, 1 billón va para la Administración Pública Federal, el gobierno, y el otro billón va para las entidades federativas. Los 900,000 millones que quedan van 300 y cacho para pagar servicio de deuda y un poco más de 400,000, un poco más de 400,000 para pagar pensiones, que ese es nuestro problema más importante. Sí. En pensiones ya se nos están yendo 3/4 partes del IVA. Hasta hace 2 años se nos iba la mitad del IVA, ahora ya son 3/4 partes del IVA, ya no alcanza y entonces la reforma es obligada. Eso es, yo creo, que el gran trabajo de Hacienda que vamos a ver en febrero a más tardar. Ahora, el punto fundamental es todo lo que se tiene planeado y dentro de los 13 puntos que dijo el presidente y dentro del famoso pacto y las 95 medidas que acordaron el PAN, el PRI y el PRD, hay 9 puntos porcentuales adicionales en materia de gasto que están planeados. ¿De dónde van a salir esos 9 puntos porcentuales? Porque solamente la parte de seguridad social universal para todos nos lleva 4 puntos del PIB. Atender las pensiones que vienen hacia adelante de aquí al 2016 del Seguro Social, nada más de los trabajadores del Seguro Social, es otro punto más del PIB. Entrarle a la parte de la reforma educativa es otro punto del PIB. Y todos los programas de combate a la pobreza que dijo el presidente es otro punto. Son 9 puntos del PIB. De ese tamaño es el agujero que tenemos respecto no a una cosa inimaginable, es respecto a lo que hace cualquier otro país de América Latina. El promedio de recaudación de todos los países de América Latina está cerquita del 30%. Nosotros estamos en el 22% y nos hacen falta 8%. ¿Cómo le hacemos? Eso quiere decir o que los ingresos fiscales totales aumenten 37%, casi 40%, o que nada más los ingresos tributarios aumenten 97%. O sea, el doble. El doble. Eso es. A ver, ¿cómo le hacemos? Ahora, tienes ahí un precio de petróleo de 84.90, que volvemos otra vez al punto. Probablemente el precio del petróleo el próximo año esté muy por arriba o por arriba de 84.90 en términos del promedio, con una plataforma de exportación que probablemente se cumpla con lo que se ha venido manejando. Yo creo que el problema fundamental ahí es que si se sigue manejando este esquema de entrega de estos recursos a los estados, como tal, como parte de este reparto, sin ningún tipo de control, porque todavía no se tiene, lo único que se está haciendo es, por otro lado, incentivar mecanismos de endeudamiento mayor por parte de los distintos estados, que ya se vio que es un problema. Tan es así que se están generando propuestas para tratar de controlar este tipo de mecanismos. Estamos optando por, es cierto, manejar un concepto de control de deuda federal, pero el concepto de deuda de los estados puede convertirse en algo verdaderamente explosivo si no se controla. Y si estos recursos que se están entregando a partir del excedente, digamos, de lo que se produce y se vende de petróleo, terminan entregándose de esta manera a los estados. Ahí tiene una herramienta el nuevo gobierno, si la quiere usar, que es la nueva ley de contabilidad gubernamental, que fue una de las 2 iniciativas que envió el presidente Calderón en el último periodo. Esta ley lleva ya un rato, pero con las modificaciones actuales ya permite pues no mandarles dinero si no cumplen cosas. Yo creo que sería el momento de utilizarlas, si el señor presidente efectivamente quiere que las cosas funcionen y pues está metiendo en orden, se supone que a todos, ¿no? A educación por un lado, y luego pues ya platicaremos a medios. Entonces los gobernadores son otro de los poderes fácticos famosos, pues es el momento de mandarles una cartita diciendo si no hacen esto no les voy a mandar nada, y vas a ver cómo todo el mundo se pone a trabajar. Ahora, sobre el petróleo, una cosa que es bien importante, estamos produciendo 2,5 millones de barriles diarios, ya nada más estamos exportando como 1,
el otro 1,5 millones nos lo comemos nosotros solitos. ¿Y si el precio del petróleo es importante porque de ahí se calculan los derechos, pero lo que deben entender los amigos del auditorio es que todo el financiamiento que sale del petróleo no viene de la exportación de petróleo, viene del petróleo que consumen los amigos del auditorio. Por eso la importancia de estar subiéndole a la gasolina para que alcance el valor real, porque si a la gasolina no le cobras el precio real, entonces la recaudación que debías hacer por petróleo ya no se hace. Va en subsidio. Entonces, ojo, todo lo que sea petróleo, ya no piensen en exportación, porque no estamos exportando ya mucho y cada vez va a ser menos. Piensen en términos del consumo de petróleo nacional, que es el que está financiando. Y lo que decía Ernesto, si tienes crecimiento mayor claro, al 3,5, 3,8. 4 años consecutivos creciendo arriba del 3, pues necesariamente vas a tener que tomar más de esa renta petrolera, de ese excedente, y vas a tener que exportar cada vez menos. Ahora, a los gobernadores y a los municipios no solamente hay que exigirles en la parte de gasto, también en la parte de ingreso. Si hay algo en lo que estamos rezagados a nivel internacional es en el cobro de predial. Realmente tenemos un predial estratosféricamente bajo, 0.5% del Producto Interno Bruto, el referente internacional promedio es 2,5%, y esa es responsabilidad de estados y municipios. Ahora un anuncio que vale la pena, el documento que hace Hacienda cada año, que se llama Criterios Generales de Política Económica, y se publica cada año, desde hace algunos años trae un anexo de lo que debe pasar en los siguientes 6 años. Ese documento suele ser muy bueno, y el de esta ocasión es, yo creo que mejor que varios. Entonces, si los amigos del auditorio quieren ver cuál es la situación de la economía mexicana, dónde están los retos, qué cosa hay que hacer, el documento está muy bien hecho y vale mucho la pena, y lo pueden bajar de internet. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted con un problema heredado de la administración anterior, el asunto de las comunicaciones, el asunto de las telecomunicaciones, televisión, por supuesto, y también banda ancha 2.5, todo un problema que tendrá que resolver la administración de Peña Nieto. Esto es Dinero y Poder. Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones, informó que en este inicio de sexenio se licitarán 2 nuevas cadenas de televisión abierta, se incrementarán los servicios de banda ancha y se buscarán acuerdos en la banda de 2.5 GHz. Dijo que será en los siguientes 2 o 3 meses cuando se definan las bases de licitación para televisión. En el tema de la banda de 2.5, dijo que se buscará llegar a acuerdos con los empresarios afectados por el rescate de ese espectro iniciado hace unos meses. Explicó que además se incrementará la penetración de servicios de banda ancha a través del despliegue de infraestructura y fibra óptica. Bueno, pues ahí el gobierno de Felipe Calderón dejó la bomba. Afortunadamente, Dionisio Pérez Jácome no prendió la mecha para que estallara. Y ahora pues se da esta posibilidad. Algo que es importante, yo creo, plantear bajo el principio de que fue identificado durante mucho tiempo Enrique Peña Nieto como candidato de las televisoras. Y aquí lo que viene a plantearse de nuevo es, señores, aquí lo que hay que establecer es el terreno totalmente plano. Vamos a licitar las 2 cadenas y en el asunto de la banda de 2.5 GHz, más allá de lo que pues, se había manejado anteriormente como asignaciones o como esta idea de expropiar o de recuperar, le llamaban a aquellas bandas que decían estaban no siendo utilizadas correctamente, ahora se plantea otra vez entrar en el mecanismo de competencia, de licitación, de planteamiento, de tratar de llegar a un acuerdo con los competidores y establecer eso que se requiere. Vamos a ver qué es o cómo responden finalmente los grandes poderes, pero aquí lo que queda claro es que ni a los de las televisoras ni tampoco al dueño de Telmex le queda claro que este gobierno está necesariamente jugando, como sucedió anteriormente, con directamente alguno de ellos, ¿no? El mensaje es muy claro, es una de las cosas que además nos han venido diciendo durante décadas desde fuera de la OCDE, diversos estudios, que hay una excesiva concentración específicamente en los sectores de telecomunicaciones en este país, y sin duda alguna el mensaje es muy importante, es decir, de entrada se van a licitar cuando menos 2 cadenas de televisión. Yo creo que hay espacio para más, porque lo que hay son 153 ciudades en las que hay 2 frecuencias en cada una de ellas. Evidentemente se pueden armar 2 cadenas de televisión, pero también cabe el espectro para que se puedan hacer cadenas de televisión regionales. En fin, se va a definir el esquema dentro de los próximos meses, pero sin duda alguna es un buen paso para bajarle la concentración a ese mercado, que evidentemente pues empezará lento, porque una cadena no se arranca de la noche a la mañana, pero por lo menos tener el espacio físico para que haya competencia, para que haya diversidad.
adicionalmente a la televisión pública que hay en México, pueden empezar a diversificarse los contenidos. Pero no se queda ahí. Yo creo que el anuncio importante también es en materia de tratar de resolver lo que está pasando con la banda de 2.5 GHz y desde luego también abrir la posibilidad a nuevos servicios de voz, de datos, de telefonía celular en este país, pues sin duda alguna también es otro de las tareas pendientes. Hacerlo abiertamente y al inicio de la administración yo creo que es un paso fundamental para de dónde van a jalar las cosas. Sí, efectivamente el problema en telecomunicaciones y en medios de comunicación es falta de competencia, está clarísimo desde hace mucho tiempo. El problema es cómo le haces para que haya más competencia, porque quienes están dentro no se dejan. Y cuando digo no se dejan, quiero decir tienen mecanismos legales para defenderse. Y como en este país llevamos 15 años en que la ley empieza a funcionar, pues tienen defensa. En otras épocas era muy sencillo, llegaba el presidente, les decía que había que hacer y santo remedio. Así es como se construyó toda esta industria. Y ahora modificarla bajo un sistema verdaderamente legal no es fácil. Por ejemplo, este asunto de infraestructura y fibra óptica que va a permitir hacer una nueva troncal de telecomunicaciones, si no me equivoco, esa ya la dejó hecha el presidente Calderón, fue lo que licitó él y ya estaba en proceso y lo han estado continuando. Y bueno, pues me imagino que continuará. Otras cosas las dejó en una situación muy complicada, como es 2.5, en otras no había avance suficiente, como eran las 2 cadenas de televisión. Tenemos un problemón con el espectro radioeléctrico, en donde Yusacel metió 72 amparos para impedir las cosas. Entonces ahí necesitamos, por un lado, tratar de que quienes están en el mercado usen menos estas herramientas para bloquear, y eso no es fácil de lograr. Sí se necesita doblarles la mano por fuera de la ley, pues si no, no funciona. Necesitamos que quienes aplican la ley entiendan mejor el asunto, y es un problema porque no tenemos tribunales especializados, y vamos a necesitar también que pues haya presión suficiente de parte de la sociedad. Yo creo que ahí hay 2 elementos importantes. Por un lado, la fuerza de COFECO y COFETEL, Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Telecomunicaciones, como instancias que coordinadas trabajen para echar a andar esto y decir, señores, aquí lo que tiene que haber es pluralidad, competencia, apertura, romper con estructuras dominantes. Y segundo, una línea política que termine por convencer a estos grupos de que mayor competencia, mayor competitividad implica hacer más grande el pastel y a partir de esto generar también mayores posibilidades para ellos mismos. Lo que pasa es que estructuras monopólicas están muy convencidas de que el pastel así como está, pues les permite, ¿para qué? Pues no tiene sentido, pero te atora incluso en términos de desarrollo. O sea, cuando ya tienes aparatitos como el iPhone 5, pero fíjate que tú no tienes tener porque no tienes 4G y no puedes avanzar porque esto te tarda meses y a veces hasta años. ¿Le perjudica al país? Entonces estás entrando en una dinámica de atraso que no tenías, o sea, que nunca ni siquiera te diste cuenta que ibas a poder entrar a eso y que mientras lo resuelves, otra vez como en el terreno de la educación, ya te perdiste porque no tienes el tiempo suficiente para recuperar ese momento. Yo creo que la inercia que lleva COFETEL y COFECO precisamente en la dirección que tú estás estableciendo en este momento es bastante clara. No tienen nada que ver con el ciclo sexenal, es una cosa en la que vienen trabajando ya desde hace una buena cantidad de años. Sí se han entorpecido su labor por ciertas estructuras, demandas, contrademandas que ha habido precisamente en los procesos licitatorios, pero yo creo que la directriz es bastante clara, que es abrir a la competencia. Hay un factor adicional que es el cambio tecnológico, y si se duermen las empresas que están ahí, el cambio tecnológico las va a rebasar de manera vertiginosa. Y tú lo puedes medir inclusive en la parte del mercado publicitario para televisión abierta, que alcanza pues aproximadamente 33,000 millones de pesos al año, pero que ha crecido prácticamente nada durante los últimos 5 porque todo se ha ido a la otra televisión, a la televisión o que te llega por internet o que te llega por cablevisión o que te llega por una serie de factores diferentes. Si no le entras a esa parte de competencia en todos los canales, ahora sí que es como camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, y no solamente en la parte de televisión, sino en todos los servicios de telecomunicación disponibles para los usuarios. En televisión, sí, en televisión efectivamente el cambio tecnológico va tan rápido que los va a sacar si no se mueven. Pero en telecomunicaciones, mientras más rápido va el cambio tecnológico, peor estamos nosotros, porque necesitamos precisamente que quienes están controlando este mercado se muevan, pues ya digamos, a algo medianamente civilizado. Es decir, ahorita uno no puede utilizar la red aérea esta
Yo tengo Telcel, es una porquería y no sirve en ningún lado. Me dicen que porque se va a pasar a 4G, yo quiero verlo, porque nos cuesta una fortuna a los mexicanos, el servicio es pésimo y es un problema precisamente de falta de competencia. Ahí si no logramos una presión que venga legalmente o de algún otro lado para que ellos acepten cambiar, el cambio tecnológico a ellos no les afecta en nada. Y además ellos no tienen ningún incentivo para competir. O sea, el mercado de telecomunicaciones debe ser unas 15 veces más grande que el de televisión que ahorita decías. O sea, estamos hablando de 500,000 millones de pesos, el cual pues tienes tú agarrado el 80% o 70% o el 60%, no sé cuánto tenga cada quien. Y pues dice, ¿por qué quiero competir, hermano, si con esto llueven? Pero es que además quien es dominante en una exige, no es dominante en la otra, y entonces exige que se abra el terreno en la otra, pero no en la mía. Pero ojo, esta ¿sí? es 15 veces más grande que esta. No importa, Macario. Aquí el problema es que a este grandote tampoco le interesa. Exactamente. Se está haciendo güey para que no entre nadie. Exactamente, ese es el problema. Aquí lo que tú necesitas es que el gobierno, y esa es la única posibilidad, genere aquellos incentivos y aquella presión necesaria para que los tres se sienten en eso. No hay de otra. Así es, y eso amerita utilizar herramientas legales, pero las extremas. A ver si van a tener el ánimo, yo confío. Macario Schettino, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11T de México, Dinero y Poder. También estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.